En esta mañana, hermanos, voy a continuar con la serie que estamos en estos días. Yo le he llamado Últimos Tiempos y está basada en Mateo 10. Y hermanos, quiero hacer una especie de resumen de lo que hemos visto hasta acá. Esta es una serie, hermanos, que es muy importante porque nos prepara. Yo creo que de alguna manera Dios quiere hablarnos esto en estos días, porque nos quiere preparar como iglesia para lo que viene para la iglesia y para nosotros como cristianos. Ahí en Mateo 10, hermanos, dijimos que Jesús, ¿verdad?, reúne a sus discípulos alrededor de él y les da las órdenes para avanzar, para hacer la obra que él les encomendó. Y en cierta forma es donde estamos parados nosotros en este tiempo, porque el mundo al que se enfrentaron los primeros discípulos no difiere mucho del que nosotros estamos enfrentando ahora. Y en el primer tema, ¿verdad?, hablamos acerca de, cómo está la situación hoy en día. Y como respuesta nosotros dijimos de que nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Y dimos 3 razones por las cuales nunca deberíamos de avergonzarnos del Evangelio. Y la primera razón es porque somos llamados. El Señor Jesús llamó a sus discípulos. Ellos no se llamaron ellos mismos, Él los llamó. En segundo lugar, dijimos que nunca deberíamos avergonzarnos del Evangelio porque el Señor los capacitó y nos ha capacitado a nosotros también. Y en tercer lugar, ¿verdad?, dijimos que no deberíamos de avergonzarlos del Evangelio porque también Jesús nos preparó y nos ha preparado a nosotros para enfrentar cualquier circunstancia que pueda venir. Ahora, hablamos en segundo lugar, hablamos en el siguiente tema acerca de que con eso en mente, ¿verdad?, con eso en mente de que somos llamados, somos capacitados, somos preparados. Ahora el Señor entonces nos envía, y el tema de los 8 días fue como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? O sea que dijimos que es necesario esto, porque si solamente estuviéramos entre ovejas, pues no habría nada que hacer, pero estamos entre lobos. Y dijimos que hay 3 razones por las cuales Dios nos manda. Hablamos un poco acerca de que era como algo temerario, ovejas en medio de los lobos. O sea, los lobos se comen a las ovejas. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús haga eso? Bueno, pues lo hace por 3 razones, ¿verdad? Dijimos que para dar testimonio a las naciones. En segundo lugar, para demostrar la realidad de nuestra fe. Porque aquí entre nosotros podemos decir, todos nos vemos bien, ¿verdad? Y todos tenemos fe y todo, pero cuando estamos allá afuera, cuando tenemos que testificar, ahí es donde se ve, y cuando vienen los problemas, es cuando se ve la realidad de nuestra fe. Entonces nos manda como ovejas en medio de lobos para demostrar la realidad de nuestra fe. Y en tercer lugar, algo que también es importante, ¿verdad?, para tener la oportunidad de participar en los sufrimientos de Cristo. Y hablamos acerca de cómo los primeros discípulos sufrieron por su fe, y en nuestros días, ¿verdad?, mucha gente está ahorita sufriendo por su fe, y el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos para que también tengamos la oportunidad, ¿verdad?, de participar en los sufrimientos de Cristo. Hemos dicho que aquí en este país todavía no sabemos tal vez mucho de eso, de sufrir por la fe. Pero otros países, hermanos, y yo decía hace 8 días, en el Medio Oriente, ¿verdad?, hay una situación, pero no solamente en el Medio Oriente, aquí cerca. Yo en la semana vi ahí algo que puso mi amigo Josué, de algo que pasó en esta semana. 2 hechos solamente. En Chiapas le incendiaron a un pastor su iglesia. O sea, tenía aquí en la foto, está totalmente destruida, se la incendiaron. Y en Hidalgo estaban pidiendo oración por un pastor porque en estos días a él vino un comando y lo secuestró y pedían oración, ¿verdad?,
para la liberación de ese pastor. O sea que realmente cosas así están pasando y tal vez hasta aquí todavía no nos ha llegado eso, pero no sabemos, ¿verdad? Si cuánto tiempo. Entonces nosotros por eso somos enviados como ovejas en medio de lobos para tener, ¿verdad?, la oportunidad de participar en los sufrimientos de Cristo. Ahora, hermanos, en esta mañana quiero hablar ahora, ya una vez más poniendo esos fundamentos. Ahora entonces el Señor, porque dijimos hace 8 días, ¿verdad? Bueno, ¿qué aliento es ese? Nadie toma como su texto favorito ese texto de os envío como ovejas en medio de lobos. Nadie tiene ese como su texto favorito. ¿Qué aliento es ese para nosotros? Y terminamos con lo que dice en Romanos, ¿verdad? Donde dice que nada nos separará del amor de Dios. Y con eso en mente, hermanos, ahora vamos a ir del versículo 26 al 31 de Mateo. Y quiero leerlo. Bueno, ahí me parece que va a aparecer. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, en esta mañana el tema, ¿verdad? Quiero que abra su corazón porque le va a llenar lo va a confortar. Si usted realmente abre su corazón al Señor y escucha lo que Dios dice, va a salir muy, muy confortado en esta mañana. Y a pesar de las situaciones de las que estamos viviendo en este tiempo, vamos a recibir algo muy especial de parte de Dios. Fíjense, Jesús repite 3 veces en este pasaje la frase no temáis. O sea, Él empieza y termina con la misma exhortación y luego la repite en la mitad del pasaje. El verso 26 dice no temáis. Luego después en el verso 28 dice no temáis. Y luego en el verso 31 dice otra vez no temáis. O sea, dicho de otra manera, hermanos, el Señor dice no tengan miedo. O sea, todas estas cosas van a estar viniendo, pero no tengan miedo. Ahora, no es difícil, hermanos, descubrir el argumento en estos versos. Primero, no temas porque la verdad va a prevalecer. Lo que está oculto va a ser revelado. Lo que se dice en secreto va a ser gritado desde las azoteas. Cada obra mala será expuesta a la luz de la verdad de Dios. Y al final, los hacedores de maldad clamarán para que la roca los cubran, porque el día del gran juicio al fin ha venido. Y nadie se podrá ocultar, todo será revelado, la verdad de Dios triunfará al final. Y en segundo lugar, hermanos, no temas, porque Dios es más grande que cualquier cosa que el hombre pueda hacernos. O sea, que todo lo que ellos pueden hacer es matarnos. O sea, eso es lo peor que pueden hacer. Pero, como dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué temer al hombre cuyo poder termina en la tumba? En lugar de ello, ¿verdad? Temamos a Dios, porque dice que Él hizo el cuerpo y el alma. Y en tercer lugar, hermano, lo que dicen estos versículos es que no debemos de temer, porque Dios toma especial cuidado de nosotros. O sea, que Él ve cuando el ave cae. Dice aquí que Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza. O sea, que nosotros valemos mucho más que muchas aves delante de Dios. Entonces, ¿por qué temer a algo? Esa es una buena pregunta, pero la respuesta no es tan simple. Porque como dije hace 8 días, vivimos como ovejas en medio de lobos todos los días. Vivimos en tiempos peligrosos. Y si usted no cree esto, bueno, sencillamente mire los noticieros, ¿verdad? Yo dije el otro día que yo casi ya no miro eso porque, bueno, ahí todo lo que sale ahí, ¿verdad? Pues son puras cosas negativas. Entonces,
muchas cosas están pasando en todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿a dónde podremos estar a salvo cuando hay demasiados problemas en todos los lugares? Entonces los versos del 29 al 31, ahí vemos, y esos versos nos ofrecen 3 razones del por qué no deberíamos estar temerosos. Si Dios nos ha mandado, si Dios quiere que nosotros hagamos su obra y vamos a estar entre lobos y todo esto, pero no tenemos que temer. Y aquí vamos entonces a ver 3 razones por las que no deberíamos estar temerosos. Razón número 1, es porque Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Hermanos, este pasaje en Mateo, a lo mejor usted lo ha leído muchas veces, pero quiero que en esta mañana usted abra su corazón, porque aquí hay cosas que tal vez no hemos notado, pero que son muy importantes para nosotros, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Dice el verso 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, cae a tierra sin vuestro Padre. Otra versión dice, ¿qué valen 2 pajarillos? Apenas unos centavos. Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que el Padre lo permita. Hermanos, si nosotros investigamos un poco, descubriremos que estos pajarillos, en inglés es sparrows, ¿verdad? Es gorriones en español, gorriones. Estas aves, hermanos, a eso es lo que se refiere aquí. Estas aves estaban entre las aves más indefensas en los tiempos bíblicos. Y por el hecho de que eran tan baratos, los pobres podían ofrecer estas aves al Señor. Cuando ellos no podían tener un cordero o una cabra o un toro, ellos ofrecían dos avecitas. ¿Se acuerda que fue lo que llevó de ofrenda el Señor Jesús? O sea, los padres del Señor Jesús, porque no tenían dinero. Entonces, era tan barato que los pobres, cuando no tenían otra cosa que ofrecer, ofrecían eso. O sea, tú podías comprar 2 gorriones por 1 centavo. Y eso es muy barato para cualquier estándar. Unos pocos centavos te alcanzaban para comprar una bolsa llena de estas aves. Ahora, hay algo interesante que aprendemos al estudiar este verso, hermanos. Siempre pensamos que Jesús estaba diciendo que Dios mira a los gorriones cuando caen. Y eso es verdad. Pero este verso dice mucho más que eso. O sea, no solamente Dios mira a los gorriones cuando caen, y fíjate, sino que los gorriones no pueden ni van a caer sin que sea la voluntad de Dios. Es lo que dice aquí, fíjense. O sea, no es que las aves caen al azar de los árboles y Dios lo nota cuando eso sucede. O sea, los gorriones caen porque Dios así lo quiere, y si Él no quisiera, el gorrión nunca caería al suelo. O sea, ¿qué significa, hermanos? Que Dios tiene cuidado de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Así es Dios. Quiero que entonces notemos 2 implicaciones a esta verdad. En primer lugar, dice que el gorrión cae. O sea, que algunos más pequeños caen al suelo eventualmente. O sea, tarde o temprano, la implicación para nosotros es que tarde o temprano los problemas llegan a los hijos de Dios. A veces, hermanos, nosotros caemos en la noción romántica, ¿verdad?, de que el venir a Cristo va a resolver todos nuestros problemas. Bueno, no siempre. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios hace llover sobre justos e injustos. Y lo hemos dicho esto, y más vale que usted lo crea, hermanos. Lo que le pasa a la gente del mundo nos pasa a nosotros también. Ellos se enferman, nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Pues mire, mucha gente está enferma. Ellos pierden su trabajo, nosotros perdemos su trabajo. Ellos mueren, nosotros también morimos. O sea, es lo mismo para nosotros que para cualquier otro. Aunque conocemos al Señor, no estamos exentos de cualquier prueba o problema en este mundo. Hemos dicho, ¿verdad?, que Dios está ahí y en ocasiones nos va a librar, otras ocasiones no, pero Él va a estar con nosotros, como dijimos hace 8 días. Es la diferencia que nosotros tenemos.
Pero nos va a venir todo. Otra vez, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, en esa de los dos cimientos, el que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca, le vino lo mismo. Usted léalo y lo mismo le vino. Solo que uno estaba en la roca y no cayó su casa. Pero eso quiere decir de que, aunque usted sea cristiano, le va a venir todo. Y la diferencia es que Dios está con usted, pero no siempre lo va a librar. O sea, de alguna manera Dios va a estar con usted, pero le va a venir eso. Y la segunda implicación, hermanos, es que las aves caen conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. No sé si se ha puesto a pensar en eso. Fíjese que hay una especie de credo, ¿verdad? O que también se conoce como la gran confesión, que dice que todas las cosas suceden de acuerdo al consejo y decreto del Dios omnipotente. O sea que, hermanos, hay un sentido muy real en el cual todo en el universo necesita acomodarse al plan final de Dios de alguna manera. O sea que aún la caída de un ave es parte de la providencial mirada de Dios sobre el universo. Y hermanos, esto aplica a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra pérdida, y también aplica a la angustia que sentimos de ver a nuestros amados sufrir. Pero lo que nos debe confortar, hermanos, en tiempos difíciles es saber que nada pasa por casualidad, nada pasa por accidente. Hemos dicho, hermanos, en otras ocasiones que los cristianos no tenemos accidentes, tenemos incidentes, pero no accidentes. Hay un autor, un hombre muy conocido, ¿verdad? Un teólogo, se llama Alva J. McClain. Él dice: desde la caída de una gota de agua hasta la caída de un imperio, todo está bajo el providencial control de Dios. Entonces, si creemos esto, hermanos, si creemos esta verdad de que nada sucede sin que Dios intervenga, si creemos esto, podemos seguir adelante aunque nos asalten dudas y temores. O sea, podemos seguir adelante. Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no debemos de tener temor? Dios cuida de nosotros, de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Razón número 2, Dios tiene cuidado de los más pequeños detalles de la vida. Otra vez, no sé si lo han notado, pero eso es algo importante que usted tiene que saber en esta mañana y guardar en su corazón. Dios tiene cuidado de los más pequeños detalles de la vida. Dice el verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Fíjese, ¿alguna vez alguno de ustedes ha tratado de contar el número de sus cabellos? A lo mejor cuando éramos chicos, ¿verdad? A lo mejor estabas contando. Los científicos, hermanos, dicen que la cabeza humana promedio tiene 100,000 hebras de cabello. Y también nos dicen que 50 de esas hebras se caen cada día. No importa lo que hagamos. A algunos se le caen más pronto que a otros, ¿verdad? Pero se caen. Ahora, interesantemente, hermanos, se dice que la cantidad de cabello varía con el color. Fíjense. Por ejemplo, las rubias tienen un promedio de 140,000 cabellos. Las de cabello castaño tienen 105,000 y las pelirrojas 90,000. O sea que yo pensaba que los morenos, ¿verdad?, tenemos más, pero no son los rubios. Lo que pasa es que está como más delgadito, ¿verdad? Entonces tienen más cabellos. O sea, todas estas cosas, hermanos, son cosas interesantes, pero no es algo en lo que pensamos muy a menudo. Simplemente cuando pensamos en nuestro cabello, ¿verdad?, es cuando necesitamos un corte o algo así. Ninguno de nosotros está pensando cuántos cabellos perdemos. No contamos los cabellos de nuestra cabeza, pero Dios, hermanos, sí lo hace. Así dice este verso. O sea que el significado de esto es claro, hermanos. Si Dios cuida de cosas que importan muy poco para nosotros, entonces Él cuida de las cosas que importan mucho. Si Dios conoce cada cabello individualmente, Él nos conoce a cada uno de nosotros individualmente también. ¿No se alegra de eso, hermano? O sea, el conocimiento de Dios hacia nosotros no es solo algo general, es increíblemente específico, hermanos. Él nos conoce completamente y Él nos conoce en los detalles más mínimos. De hecho, hermanos, Él nos conoce mejor que nosotros mismos, fíjese.
Eso es una verdad. A veces nosotros ni siquiera nosotros nos conocemos, pero Dios nos conoce más que nosotros mismos. Por eso es que a veces cuando usted ora por algo, a lo mejor sabe Dios, ¿verdad? Lo que realmente sabe, usted ni sabe a veces, y yo ni sé lo que pido a veces. Entonces el Señor, como sabe eso, a veces no se lo da, ¿verdad? Porque sabe que no le conviene, porque nos conoce mejor que nosotros mismos. En un sermón en este verso, Charles Spurgeon ilustra el cuidado minucioso de Dios en la vida de José, ahí en Génesis, de los capítulos 37 al 50. Y él dice esto, él apunta que hubo una cadena de circunstancias que tenían que pasar en una forma particular para que la historia de José tuviera un lugar como lo tuvo. Y Spurgeon ofrece una larga serie de preguntas. Él dice, ¿por qué Jacob quiso mandar a José? ¿Por qué los hermanos de José estaban ese día en particular en un sitio diferente? ¿Por qué vinieron los ismaelitas en ese momento? ¿Por qué estaban con la disposición de comprar un esclavo? ¿Por qué fueron precisamente a Egipto y no a otro lugar? ¿Por qué Potifar compró a José? ¿Por qué la esposa de Potifar tuvo esa atracción por José? ¿Por qué estaba el panadero y el copero en la prisión cuando José estaba ahí? ¿Por qué Faraón no podía recordar su sueño? ¿Por qué el copero se olvidó de José y después se acordó de él? Y este hombre, hermano Spurgeon, apunta que cada uno de estos eventos que parecen no estar conectados tenían que pasar en una forma particular, en un tiempo particular, para que José estuviera en el lugar correcto y en el tiempo correcto, para que de esa manera pudiera preservar a su familia en Egipto durante el hambre en Canaán. Y Spurgeon sigue diciendo, Dios es visto en las pequeñas cosas. Y luego él usa una frase amorosa para describir todos esos detalles circunstanciales. Él dice, son detalles minuciosos. Son detalles minuciosos de la providencia. Hermanos, así como Dios se ocupa de las grandes cosas, Él también tiene cuidado de los más pequeños detalles de nuestra vida, fíjense. Tendemos nosotros a creer, ¿verdad?, que solo los proyectos grandes merecen nuestras oraciones. Y cuando Dios contesta, decimos, qué grande, ¿verdad?, es Dios. Qué grande es el Dios al que nosotros servimos. Pero el Dios de lo grande, hermanos, es también el Dios de lo pequeño. Fíjese, el Dios que cuelga las estrellas en el espacio es también el Dios que cuenta los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, ¿por qué nos debería sorprender cuando Dios obra en pequeños detalles cuando lo necesitamos? Yo creo que todos tenemos la experiencia de, es que esto no creo que a Dios se interese, ¿verdad? No voy a orar por esto, solamente aquello grande, ¿verdad? Eso sí, esto no. Pero hermanos, Dios se interesa en todo lo de nosotros. Fíjese, no sé si usted alguna vez, me imagino que sí ha tenido alguna experiencia así como muy simple, sencilla, pero que tal vez ni siquiera notó que Dios obró. Irma siempre me dice, ¿verdad?, que cuando ella andaba con la hermana Ruth y la hermana Fela, ellos entraban luego a veces a una tienda y decía la hermana Ruth, oh Lord, que encuentre un estacionamiento ahí cerquita de la puerta. Y así lo encontraba, fíjese, exacto, al entrar iba un carro saliendo y ahí, oh, thank you Lord, gracias Señor. O sea que detalles así, ¿verdad?, que a lo mejor usted dice, no, pues eso no importa, pero vuelvo a repetir, hermanos, el Dios que pone ahí las estrellas, hermanos, en el espacio, es el Dios que cuenta los cabellos de su cabeza, y es el que se interesa también así como por los proyectos y cosas grandes, también se interesa por las cosas pequeñas de la vida. Hermanos, no es más fácil para Dios el proveer algo grande que algo pequeño, como un parking ahí, ¿verdad? O sea, después de todo es pequeño para Dios, hermanos, todo es pequeño para Dios. Entonces el Señor en este pasaje usa tres veces la frase no temáis. Y estamos hablando de razones del por qué no deberíamos de temer. Dios cuida de las cosas que nosotros ni siquiera notamos. Dios tiene cuidado de los más pequeños detalles de la vida. Y en tercer lugar, hermano, tercera razón es que Dios cuida de nosotros aún en medio de los problemas.
Esto es básico también, ¿verdad? Pero a veces nosotros lo olvidamos y por eso nos angustiamos y tenemos temor. Dice el verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y aquí está, hermanos, el corazón del asunto. Las aves pequeñas valen muy poco y Dios cuida de ellas. Pero nosotros, hermanos, valemos mucho más que un montón de esas aves. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Jesús no murió por las aves, hermano. Él murió por ti, por mí. O sea que su sangre es la muestra de su amor, la prueba de su devoción eterna hacia su pueblo. ¿Qué entonces, hermanos, debería producir esta verdad en nosotros? ¿Qué es lo que debería producir en nosotros esta verdad? En primer lugar, debería producir en nosotros audacia en tiempos de problemas. Si Dios es con nosotros, hermanos, y así es, ¿por qué tendríamos que temer a cualquier cosa o a cualquier persona? Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo falte para que experimentemos estas pruebas que están pasando muchos de nuestros hermanos, muchos pastores o muchos cristianos. Pero si nosotros entendemos esta verdad tiene que producir audacia en nosotros. O sea, no tenemos que temer a nada de eso. Vuelvo a repetir, dice, no le temáis a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Pero al alma no le pueden hacer nada. O sea, mejor teme a Dios. Entonces, tenemos que ser audaces. Yo decía el otro día en el primer sermón, ¿verdad? De que nosotros tenemos que hablar de su fe. Si usted tiene amigos, hablar. ¿Por qué no lo hacemos? A veces es por miedo, ¿verdad? Bueno, ¿miedo a qué? ¿Qué van a decir? Bueno, que digan lo que sea. O sea, esta verdad, hermanos, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama, de que somos mucho más valiosos que las aves, y si Dios se encarga de las aves, también se va a encargar de nosotros. Pues tenía esta verdad que producir esto, audacia, ¿verdad? En tiempos de problemas. No tendríamos que temerle a nadie, confiando en el Señor. En segundo lugar, nos debería dar confianza en momentos de confusión. Especialmente como estamos pasando hoy, ¿verdad? En este tiempo, hay muchas cosas oscuras que están pasando, inciertas, indecisas. Tenemos tal vez muchas más preguntas que respuestas. Hay cosas, ¿verdad? Que hay leyes, hay situaciones que están pasando. Hay iglesias, ¿verdad? Hay pastores que han aceptado todas estas nuevas cosas que van en contra de la palabra. Confusión. Mucho de la vida parece por momentos no tener sentido, pero nos podemos sostener sabiendo que un día Dios va a componer todas las cosas y Él va a probar, hermanos, que todos sus caminos eran los correctos, siempre fueron los correctos. Yo decía en el primer sermón, ¿verdad? Que nosotros, como que muchas voces están diciendo que los cristianos estamos en el lado equivocado de la historia. Pues siempre hemos estado así. Y no por eso se evitó que esta gente, ¿verdad? Allá en Pablo y Silas dice que estos que trastornan al mundo han venido también acá. Entonces tenemos que seguir adelante. Y en tercer lugar, hermanos, esto debería darnos esperanza en tiempos de tristeza, en tiempos de dolor. Hermanos, lloramos, ¿verdad? Por supuesto que sí, cuando enfrentamos la muerte. Lloramos, ¿verdad? Cuando nuestros seres queridos se van. Pero hay algo, hermanos, que nos debe de animar, fíjese. Aún la muerte misma está en las manos de Dios. O sea que si tú eres cristiano, tú no morirás hasta que sea la voluntad de Dios, hasta que Dios lo decida. Déjame decirte esta frase, fíjate, y ojalá tú la puedas entender o la puedas guardar. El cristiano es inmortal hasta que su trabajo en la tierra se ha completado. Voy a repetirlo una vez más. El cristiano es inmortal hasta que su trabajo en la tierra se ha completado. O sea que no te vas a ir antes de tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en peligros tremendos, ¿verdad? No sé, que dices, de esta no hubiera salido, pero saliste. ¿Por qué no? Pues Dios está contigo y Dios sabe cuándo te va a llevar y cuándo no, ¿verdad?
Y así, hermanos, llegamos al punto final. ¿Puedes creer que nada en la vida pasa por casualidad? Necesitamos tener, hermanos, en nuestra mente lo que la Biblia dice, que todas las cosas obran como parte del plan de redención de Dios. Todas las cosas, dice, ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si esto es así, hermanos, entonces no hay tal cosa como suerte o como casualidad. Un autor, Tony Evans, dice: todo es causado por Dios o permitido por Dios y no hay una tercera categoría. Y eso lo enseña la Biblia, hermanos. Entonces mi pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Todo es causado por Dios o permitido por Dios y no hay una tercera categoría. Entonces quiero decirte que dejes que esa gran verdad sea la fuente de tu seguridad. Fíjate, es esa gran verdad, ¿verdad? De que todo es causado por Dios o permitido por Dios. Pongamos esa palabra en nuestro corazón. Todo es causado por Dios o permitido por Dios y no hay una tercera categoría. Entonces, deja que esa gran verdad sea la fuente de tu seguridad. Descansa en el Señor. Apoya tu alma sobre la roca sólida de la eterna providencia de Dios. O sea, descansa en su control sobre todas las cosas. Descansa ahí y dormirás bien esta noche. Descansa en el Señor. En 1871, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Chicago, matando a 300 personas y dejando a 100,000 sin hogar. Un abogado de Chicago llamado Horatio Spafford perdió parte de su fortuna en el fuego. Él era un cristiano y un asociado al gran evangelista D.L. Moody. Después de pasar muchos años reconstruyendo su fortuna y ayudando a los que perdieron todo en el fuego, este señor Spafford resolvió llevarse a su esposa y a sus 4 hijas a Inglaterra, en donde ellas podrían acompañar al señor Moody en sus cruzadas evangelísticas. Después de comprar los boletos en un barco lujoso que saldría en noviembre de 1873, el señor Spafford no pudo salir en el último momento debido a que no pudo concretar un negocio que tenía en Chicago. Él instruyó a su esposa y a sus 4 hijas de que se fueran adelante y él cruzaría el Atlántico después y los encontraría en Inglaterra. En noviembre 21 de ese año, en medio de la travesía, un velero inglés chocó contra el barco de lujo, causando que se hundiera en solo 12 minutos. Cientos de personas murieron y solo 47 sobrevivientes fueron sacados de las heladas aguas. En el caos del hundimiento del barco, las 4 hijas de este hombre se ahogaron. Los rescatistas hallaron a Anna Spafford inconsciente, detenida en un escombro del barco. Ella y los otros sobrevivientes fueron llevados a Cardiff, en Gales. De ahí ella telegrafió las noticias terribles a su esposo en América, diciéndole: solo yo me salvé. Con el corazón destrozado, el señor Spafford compró un boleto en el siguiente barco que salía de Nueva York. Y en un punto el capitán llamó al señor Spafford a la cabina y le dijo que, de acuerdo a los diagramas, el barco pasaría sobre el lugar donde sus hijas se ahogaron. De regreso a su cuarto, el señor Spafford compuso las palabras de un poema que se convirtieron en un hermoso himno. Nosotros aquí no lo cantamos, pero se canta en muchos, bueno, a lo mejor usted lo ha oído. En muchos lugares se sigue cantando este himno. Yo le pedí a Rudita que lo cantara. Quiero solamente, hay muchas traducciones de ese canto. Voy a mencionar solamente algo. Ella lo va a cantar en inglés y lo van a ver ustedes en el. Pero solamente déjeme traducirle 2 versos. Dice: después de que él vio eso, ¿verdad?, las 4 hijas ahogadas, él regresó a su cuarto y él compuso este poema que se hizo un himno tremendo. En español más o menos dice así:
de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, está bien, it is well with my soul. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengüen mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán. It is well with my soul. Y sin duda, pensando en el día cuando Él se reuniría con sus hijas, Él agrega el verso final y dice: la fe formaráse en gran realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. It is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows rose, whenever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ had regardless my helpless state, and had shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And the Lord haste the day when the face shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. 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 Ahí donde está, hermano, ¿por qué no levanta su mano y canta el coro con Rutita? It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
Hermanos, estas son las palabras de un hombre quien ha descubierto la roca sólida de la providencia de Dios. Habiendo perdido a sus 4 hijas, él no perdió su fe en Dios. Todo está bien, porque Dios está en control de todas las cosas, aún, hermanos, las más duras tragedias de la vida. Esta verdad, hermanos, no remueve el dolor, pero marca un camino para seguir creyendo, aun cuando nuestros corazones están quebrantados. Hermanos, que Dios nos dé la misma fe, para que no importando lo que pase, nosotros sigamos diciendo: It is well, it is well with my soul. Dice el texto, una vez más, verso 31: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias, porque tú sabes todas las cosas, Padre. Hay mucho que nosotros no sabemos y mucho más que no entendemos, Padre. Sin duda que hay hermanos aquí, Señor, que han estado luchando, que tienen peticiones tal vez que no han sido expuestas, no han sido, Señor, contestadas. Hay situaciones que pasan tal vez en el trabajo, en el hogar, en la familia, y hay cosas que no entendemos. Pero, Señor, fija nuestros ojos claramente en ti, Señor. Permite que la fe se levante para quitar, Señor, nuestro temor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Mientras sigue cantando, si usted quiere pasar, hermanos, y orar un momento, Señor. Aleluya. With my soul, Te adoramos, Jesús. it is well, it is well with my soul. It is well Te adoramos, Jesús. with my soul. Te adoramos, Señor. Gracias. It is well. Porque tienes cuidado, Señor, de cada detalle de nuestra vida, Padre. Gracias. Porque tienes cuidado de cada detalle, Señor, de nuestra vida. Gracias, gracias. Tu palabra dice, Señor, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios mío, permite que mis hermanos en esta mañana vayan con esta verdad en sus corazones, Padre. Y, Señor, ciertamente, Señor, tú nos has mandado, nos has comisionado y nos mandas como ovejas en medio de lobos. Pero en medio de todo eso, Señor, tú estás con nosotros y valemos, Señor, mucho para ti, Padre. Y no hay nada, Señor, que nos pueda acontecer, Señor, de lo cual, Señor, tú no permitas, Padre. Gracias. Dice tu palabra, Señor, que no cae ninguna ave sin que tú, Señor, estés ahí. Nada, Señor, se mueve si no es por tu voluntad, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. It is well with my soul. Sí, Señor. It is well. It is well with my Bendito soul. sea, Señor. It is Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre. Glorifica tu nombre, with Señor. my soul. Trae esperanza, Señor. Que esta palabra en esta mañana traiga esperanza a cada corazón, a cada vida, Padre. It is well Gracias, gracias, with gracias. my soul. It is well Sí, Señor. with my soul. Sí, Señor. It is well. It is well with my soul. It is well Sí, Señor. with my soul. It is well. It is well with my soul. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor.
tú estás con nosotros, Señor. Porque no estamos solos en ningún problema, en ninguna dificultad. Dios mío, solamente tú sabes lo que pasa a tu pueblo de la semana, Señor. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos idea, Padre, pero Dios mío, tú estás ahí, Señor. Y Dios mío, si tú tienes cuidado de las aves, Señor, que no valen mucho, ¿cómo no tendrás cuidado de nosotros? Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Aquellos que no pudieron estar, Señor, guárdalos ahí donde están, Señor. Tu presencia esté con ellos. Tu gracia, Señor, los cubra, Padre. Tu misericordia, Señor, los cubra, los alcance, Dios mío, y que podamos todos entender, Señor, de que si estamos, Señor, en ti, Señor, vamos a estar bien, Señor. Tú, Señor, vas a cuidar de nosotros, Padre. Gracias, Señor. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, gracias por el cuidado providencial tuyo, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque desde que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, estamos cubiertos, Señor. Dios mío, estamos protegidos, Señor, aleluya. Estamos bendecidos, Señor, por tu presencia. Ayúdanos, Señor. Una vez más, permite que esas verdades, Señor, produzcan en nosotros audacia al hablar de tu palabra, Señor. Dios mío, que produzcan fe, Señor, ante los problemas. Dios mío, constancia, Señor, ayúdanos. Nos tiene que llevar a eso, Padre Celestial, el saber que tú estás con nosotros. Que no lo tengamos miedo a nada ni a nadie, Señor. Que a ti solamente, Señor, a ti solamente. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y esta semana, Señor, danos palabras, Señor, para compartir de ti, tal vez a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, donde quiera que podamos testificar. Ayúdanos a hacerlo en tu nombre, Señor. En tu nombre, Padre. Aleluya, Señor. It is well. It is well with My soul. my soul. Aleluya, gracias. Aleluya, gracias, Señor.